Continuamos con este interesante tema. ¿Quién es este? Hemos hablado claramente quién es este que calma la tempestad. Ahora vamos a ver otros dos aspectos muy importantes acerca de quién es este. Pero antes quiero referirme a una aclaración en esta interrogante, ¿quién es este? En el sentido de que esa es una frase un tanto despectiva. Si usted, por ejemplo, el hermano Moris está ahí atrás, el hermano Carlos, y vengo yo y tenemos una comunicación, estamos conversando el hermano Carlos y yo, y de repente llega el hermano Moris, pero el hermano Moris es un desconocido, y yo le digo al hermano Carlos, ¿quién es este? Usted podrá notar que inmediatamente yo lo estoy haciendo en una forma irrespetuosa, porque lo correcto es decir, hermano Carlos, ¿quién es este joven? ¿Quién es este amigo? ¿Quién es este señor? ¿Ven? ¿O quién es esta persona? Pues hermano, les estoy poniendo este ejemplo acá porque imagínense las cosas grandiosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, y luego, después que las hacía, los fariseos, los escribas, el pueblo en general decía, ¿quién es este? Como que lo que estaba haciendo era una cosa vaga, una cosa sencilla. Bueno, vamos a ver, hermanos, quién es este que además de que calma las tempestades, sana cuerpos y almas. Y les ruego que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en los versos 28 hasta el 34. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Al final Jesús y los discípulos llegaron a su destino al otro lado del mar. Mateo dijo que llegaron a la tierra de los Gadarenos, mientras que Marcos y Lucas llamaban a esta tierra la tierra de los Gerasenos. Gerasa, también conocida como Gergesa, era una aldea que se encontraba sobre la ribera oriental del mar. Toda la región estaba dominada por Gadara, y Gadara se encontraba algunos kilómetros al sudeste. Se le conocía, por lo tanto, por los dos términos, por región de los Gerasenos y por la tierra
de los Gadarenos. O sea, le doy estas explicaciones para que se entienda que de las dos maneras se identificaba esta región. Si lo que Jesús esperaba era descansar en aquella oportunidad, en aquella región aislada, el descanso fue lo menos que él tuvo. No tuvo oportunidad de descansar, ya que fue recibido por un extraño comité de bienvenida, podemos decir eso. Dice la Escritura, en lo que hemos leído, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Haciendo la aclaración, los Gadarenos tanto lo usa Marcos como Lucas. ¿Ve? Y Mateo habló de 2 endemoniados, mientras que Marcos y Lucas se concentraron en el que más poseído estaba. Esta, hermanos, es una característica corriente de los evangelios y no nos tenemos que extrañar. Algunos tratan unos datos, otros no se da esta situación. Entonces, cuando Jesús se disponía a echar fuera de los hombres a estos espíritus malignos, los demonios le pidieron que les permitiera entrar en un acto de cerdos. O sea, un acto es una cantidad considerable de cerdos. En la lección que vamos a ver en las próximas intervenciones, vamos a ver más detalles acerca de este acto de cerdos que aquí se está presentando. Un acto de cerdos que pasían sobre un monte cercano. Entonces, cuando los demonios entraron en los cerdos, estos enloquecieron y se nos dice que se precipitaron en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Bueno, cuando los habitantes de la región se enteraron de lo sucedido, le rogaron a Cristo que se fuera. A lo mejor, hermanos, se supone que temían seguir perdiendo ganado, ¿verdad? Temían seguir perdiendo más cerdos, porque era una buena cantidad de cerdos. Y cuando Jesús se preparaba para complacerle su petición, uno de los que fueron sanados le pidió que lo dejara ir con él. Imagínense qué cosa más extraña. Entonces Jesús respondió diciendo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Puede que nos preguntemos por qué Jesús le dijo a este hombre que diera a conocer lo que había sucedido. ¿Por qué le dijo a este hombre que diera a conocer lo que había sucedido cuando a otros les había mandado lo contrario? A otros les había dicho cuando hacía milagros que se quedaran callados, pero a este le pide que diera a conocer lo que había sucedido. Bueno, hay 2 razones posibles a esta situación. Una razón pudo ser que esta sanidad ocurrió fuera de la esfera de influencia de los escribas y fariseos. Parece que ahí no estaban presentes los escribas y los fariseos. Entonces, en esta región era menos probable que la publicidad suscitara a la animosidad en contra de él, y o sea sus enemigos se pusieran pues en contra de él, como lo eran
los escribas y los fariseos. Y otra segunda razón, o posible razón, es que como Jesús se vio obligado a salir antes de haber podido predicar, a lo mejor él quiso dejar un testigo en ese lugar. A lo mejor él quiso que hubiese un testigo que diera testimonio pues de ese milagro que él había realizado. Entonces nos damos cuenta que el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Pues miren lo que hemos leído, dice que y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era la región de 10 ciudades. ¿Ven? Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahí lo dice en el verso 20. Como resultado de esto, cuando Cristo volvió a aquella región, tuvo un recibimiento mucho más favorable. Hermanos, esta es una maravillosa y conmovedora historia, y al repasarla en nuestros pensamientos nos podríamos hacer interrogantes como: ¿quién es este? ¿Quién es este que extiende su mano a los sepulcros y desagradables? Este que sana cuerpos y almas. ¿Quién es este? Luego la respuesta es precisamente de un hombre que se compadece. Claro, no entendían a esta altura todavía de que se trataba de Dios mismo, se trataba del Hijo de Dios encarnado, no entendían perfectamente esta situación. Entonces podemos ver, hermanos, que este relato sirva para darle a conocer a cada uno de nosotros que Jesús ama a todos. Jesús ama a todos. ¿Acaso creía a lo mejor usted que Jesús jamás podía amarle por todo lo que usted ha sido y por todo lo que usted ha hecho? A lo mejor hay muchas personas que tienen este complejo. No, si yo he sido tan malo que a mí Jesús no me quiere. Jesús no es capaz de amar. Si así lo creían estos hombres, usted también necesita entonces recordar a estas personas que eran personas bárbaras, eran personas sucias, eran hombres verdaderamente del mundo que en medio de la oscuridad salieron al encuentro de Jesús. Jesús los amó, y de igual manera le puedo decir a usted que el Señor Jesús le ama también a usted. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora quiero que pasemos a ver, hermanos, la tercera interrogante. ¿Quién es este? ¿Quién es este que calma las tempestades? ¿Quién es este que sana cuerpos y almas? Y ahora, ¿quién es este que come con los pecadores? Allí lo tenemos en Mateo capítulo 9, verso 1, y luego pasemos a los versos 10 hasta el 17. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro del río y vino a su ciudad. Versos 10 al 17. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro
maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone el remiendo del paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando los habitantes de Gerasa, Mateo, hermano, se refiere a estos como los gadarenos, pero debido a que la expresión gerasenos en la sección anterior que acabamos de analizar, vamos a seguir usando este término acerca, refiriéndonos a ellos como los gadarenos. Esta forma como se conoce. Entonces, cuando los habitantes de Gerasa pidieron que salieran, Jesús entró en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, volvió a Capernaum. Allí lo esperaban grandes multitudes. Imagínense, lo esperaban grandes multitudes. Es difícil precisar lo que sucedió después. Poco después que volvió, resucitó a la hija de Jairo. En las próximas lecciones vamos a estudiar acerca de este incidente que se dio al resucitar a la hija de Jairo. Sin embargo, quiero que concluyamos este estudio con un relato que inserta Mateo a estas alturas. Se nos dice pues de que después que consignó su llamado a ser discípulo, Mateo contó acerca de un banquete que él mismo dio. Un banquete que él mismo preparó para el Señor Jesucristo para honrarlo. Los tres autores de los evangelios, como ya hemos hecho referencia, son los evangelios sinópticos, dieron cuenta de este evento, una reunión que resultó en muchas críticas para el invitado de honor. Claro, el invitado de honor era nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la crítica número uno? Bueno, comer con pecadores. ¿Por qué come con los pecadores? Y le dice, entonces Mateo le hizo un gran banquete en su casa. Lógicamente, Mateo invitó a sus antiguos amigos y asociados, y evidentemente en forma pronta la casa se llenó de recaudadores de impuestos y de otros que eran marginados por la sociedad. Pues mire lo que leemos: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Interesante lo que aquí se nos presenta. Jesús demostró en esta situación, hermanos, que no justifican que estemos en
compañía de personas malvadas, salvo para el exclusivo propósito de ayudarles a hacerles el bien. En este caso, él se reúne con personas malvadas con el fin de ayudarles a hacerles el bien. Entonces, los fariseos ya sabemos que constantemente perseguían a Jesús, comenzaron a murmurar. Era la característica de ellos. Les preguntaron a sus discípulos diciendo: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y vemos, hermanos, que la respuesta que dio Jesús fue una respuesta verdaderamente genial. ¿Por qué? Dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Y yo por qué voy a ir al médico si estoy en perfecta salud? Eso es lo que está diciendo. Sino los enfermos. A un hotel, hermanos, de 5 estrellas no van a hospedarse enfermos, van a hospedarse personas sanas. Pero a un hospital entran personas enfermas. Usted vea la diferencia. Si tiene la oportunidad de entrar a un hotel de lujo, usted ahí va a ver solo caras sonrientes. ¿Ve? Porque allí de eso se trata, de comodidad, de personas que tienen recursos, un hotel de lujo. Pero usted entra a un hospital y va a ver la cara de la otra manera. Va a ver personas que están acongojadas, va a haber personas con expresiones de dolor, va a haber personas con expresiones de tristeza. Entonces eso es lo que el Señor les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, en este contexto la expresión los justos se refiere a los que se creían justos y que no necesitaban arrepentimiento. En otras palabras, Jesús se refería a los escribas y a los fariseos. Ellos se creían justos. Ellos creían que no necesitaban arrepentimiento. Entonces, aquí podemos ver esta crítica número 1, comer con pecadores. Pero, ¿cuál es la crítica número 2 que se presenta aquí? Bueno, la crítica número 2 que se presenta aquí es no ayunar. Mira, estos no ayunan, porque nosotros ayunamos. Porque estos no respetan el ayuno. Porque nosotros sí estamos ayunando. Y miren lo que sucede. Sin inmutarse, los fariseos lanzaron una segunda crítica, tal vez motivados por el hecho de que Jesús y sus discípulos las estaban pasando bien en el banquete de Mateo. Y esto es normal. Estaban a lo mejor molestos porque estaban comiendo bien. Estaban a lo mejor molestos porque el Señor Jesús estaba disfrutando aquellos sabrosos alimentos que Mateo había tenido a bien compartir con el Señor y con los compañeros publicanos de él y las prostitutas y los pecadores. Entonces, el punto no era en sí esta situación, sino que el punto era la envidia que le llegó de inmediato a ellos. Entonces, esto fue lo que dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vean específicamente en Marcos capítulo 2, verso 18. Algunos de los discípulos de Juan estaban presentes y las voces de ellos trataron de sacar partido diciendo: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es la situación
que aquí se está presentando. Bueno, es triste ver que los discípulos de Juan se pusieron del lado de los fariseos en relación con este asunto. Pero hermanos, la esencia de la pregunta era esta: ¿por qué no sigues las tradiciones que nuestros padres comenzaron hace mucho tiempo? O sea, las prácticas de ayuno de los fariseos no estaban estipuladas en la ley de Moisés, sino que eran producto de la tradición humana. Y como se recalcó en otro lugar, lo que en efecto dijo el Señor Jesucristo fue que el ayuno era asunto de elección personal para sus discípulos. ¿Ven? El hecho de que él mismo no ayunara con regularidad es suficiente para probar que no es un ingrediente esencial para mantener la piedad. No vemos esta situación en el Señor Jesucristo como algo de que continuamente Él tenía que estar ayunando para ser aceptado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que esta situación respondió en efecto a que la venida del Mesías marcaba precisamente el comienzo de una nueva era, la cual no siempre era compatible con las tradiciones del pasado. Los judíos tenían muchas tradiciones, y no digamos los escribas y los fariseos hacían alarde a las tradiciones, pero precisamente por hacer alarde a esas tradiciones dejaban el marco de la misma ley mosaica, que ellos eran conocedores de ella. Y la respuesta de Jesús consistió en dos partes. La primera, hermanos, fue en el sentido de que la tradición del ayuno no era apropiada para sus discípulos. Comparó, por ejemplo, la venida del Mesías con una celebración de bodas. ¿Ve? En Mateo capítulo 9, que estamos leyendo, en el versículo 15, miren lo que dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, les está diciendo que incongruente es estar celebrando una boda y en medio de esta boda meterles una celebración o un cuidado de un funeral. No tiene sentido esta situación. Entonces comparó pues la venida del Mesías con una celebración de boda. En tales celebraciones, hermanos, había que regocijarse, no había que estar de luto. Tenían que entender esto, pues, que una boda es una celebración, que una boda no es un luto. La ilustración de Jesús califica como parábola, y en esta parábola, hermanos, el esposo es él y los asistentes son sus discípulos. Y entonces las palabras en el sentido de que el esposo le será quitado es una verdadera referencia a su muerte. Y por eso le dice: entonces ayunarán. Entonces ustedes ayunarán. Se refiere precisamente al luto que embargaría a los discípulos cuando Cristo muriera. Pero ahorita no, dice. Ahorita no es tiempo para ello. Entonces, hermanos, para los judíos el ayuno era un símbolo de penitencia y de aflicción. Y entonces ellos tenían que tener cuidado. Y cuando pusieron este argumento, pues el Señor no supo cómo defenderse en una forma tan sabia, tan espiritual, tan inteligente. Bueno, la segunda parte de su respuesta
respuesta fue en el sentido de que incorporar las tradiciones de los hombres sería desastroso para el régimen del Mesías. ¿Por qué le dice que incorporar las tradiciones de los hombres sería desastroso para el régimen del Mesías? Bueno, añadir las tradiciones de los fariseos a su enseñanza sería como poner un pedazo de vestido nuevo en un vestido viejo. Eso les está diciendo, cuando el pedazo de vestido nuevo se encogiera, ¿qué iba a hacer? Bueno, rompería el vestido viejo. En otras palabras, pues del mismo modo, tratar de combinar las antiguas tradiciones con su camino nuevo sería como echar vino nuevo en odres viejos. Era algo muy claro. En aquellos tiempos se usaban pieles de animales para hacer recipientes para líquidos. Esta es una práctica que todavía se acostumbra en algunas partes del mundo oriental, y que con el tiempo estas pieles, así como se secaban, continúan siendo lo mismo, se ponían quebradizas y se ponían totalmente frágiles. Es una situación que era bien común en este tiempo. Entonces él está diciendo pues que la escoria que quedaba en el fondo de los odres viejos haría que se fermentara y expandiera el vino nuevo, lo cual rompería los odres viejos y quebradizos, como ya se ha hecho notar. En Lucas, en el capítulo 5, verso 36, hermanos, se le llama parábolas a estas ilustraciones. Es decir, no las haga enseñar otra cosa que no sea el punto obvio de Jesús, que ¿cuál? Es desastroso tratar de combinar con su enseñanza las tradiciones de los hombres. Ustedes no tienen que hacer eso de lo que está diciendo. Ustedes no tienen que combinar las tradiciones de los hombres con mis enseñanzas, porque no tienen cabida. Jesús sabía que los fariseos no estarían dispuestos a recibir su nueva enseñanza. Él lo entendía claramente. Tristemente se refería a los que ni siquiera considerarían la posibilidad de cambiar, a los que siempre dirían que lo antiguo es suficiente. Pero Cristo no se estaba refiriendo a los que no estaban dispuestos a dejar las antiguas tradiciones no inspiradas para abrazar nuevas tradiciones también no inspiradas, sino que se estaba refiriendo a los fariseos que no estaban dispuestos a dejar sus tradiciones para poder abrazar la enseñanza de Él. Miren lo mismo cuando usted le enseña a una persona que ya tiene lineamientos religiosos, lineamientos bien cimentados en su mente y en su corazón, que cuando usted le está enseñando la verdad de Dios, definitivamente no dejan entrar. Aquel pensamiento, por ejemplo, que dice: yo voy a morir en la religión de mis padres porque esa es la religión que ellos me enseñaron, es inamovible en millones de personas. Pues esta situación es aplicable aquí claramente. Hermanos, antes de dejar atrás esta historia, deseo que volvamos al incidente que motivó la crítica de que fue objeto del Señor. El hecho pues de que estaba comiendo con publicanos y pecadores. ¿Quién es este hombre que come con pecadores? Y la respuesta es que se trata de un hombre con propósito. Se trata de un hombre con propósito, o sea, de un hombre que tiene el propósito
de ayudar, de un hombre que tiene el propósito de dar salvación. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la realidad bien clara que se presenta. En otro lugar dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le pregunto a usted: ¿es usted un pecador? ¿Usted lo sabe? ¿Pone en duda que Él tiene cuidado de usted? ¿Duda usted de que el Señor cuida de usted? ¿No tiene esa suficiente certeza? ¿No tiene esa suficiente fe de que el Señor tiene cuidado de usted? Bueno, véalo en el banquete de Mateo, comiendo, hablando, riendo, disfrutando con aquellos a quienes los judíos consideraban la escoria de la sociedad. Hermanos, el Señor Jesús ama a los pecadores. El Señor Jesús le ama a usted. El Señor Jesús me ama a mí como su siervo que soy, independiente de mis situaciones que se puedan presentar en la vida. Él siempre nos está llamando al arrepentimiento. Él siempre nos está llamando a que seamos personas que siempre arreglemos nuestras vidas en un corazón arrepentido. Quiero terminar diciendo, hermanos, que hemos estudiado 3 ejemplos de cómo Cristo asombró a los que le rodeaban. Fue verdaderamente algo muy asombroso, muy interesante. ¿Quién es este que calma los vientos y las olas? Un hombre de poder. ¿Quién es este que sana cuerpos y mentes? Un hombre de compasión. ¿Quién es este que come con pecadores? Un hombre de propósito. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos que buscar. Ese propósito, hermanos, era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si usted todavía está en sus pecados, como hermano, es mi oración de que este mensaje que el Señor nos da, usted lo haga para su vida, para su mente, para su corazón. Si usted, amigo, está también en esta situación, Él le dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién es este con este sentimiento? Es alguien que me ama y murió por mí. Que el Señor nos bendiga.